desde la inauguración, la escultura que preside la feria, el equipo de trabajo. Y eso, la verdad, llevó mucho más tiempo con las veces. Y cuando me enfrenté a tener que elaborar el discurso, la verdad, me quedé dormida. Me desperté a las 7:05, tuve una ducha y volar para acá. Así que pido disculpas si tiene algún signo de incoherencia, pero lo que diga lo voy a decir con mucho cariño y lo que lea también lo voy a leer con mucho cariño. Y además dedicar estas palabras a mi pueblo de San José, a la gente de mi país y de mis continentes, a los hombres y mujeres del mundo, que somos por suerte, y ojalá todos pensemos igual, un pueblo solo. Lo que hice fue buscar entre algunos de nuestros escritores y poetas algo, y me di cuenta que hurgando hay mucho más temas de luz que lo que uno realmente cree que va a haber o que existe. Por supuesto que uno de ellos es algo que dijimos, una frase que dijimos de Osiris Rodríguez Castillo, y que de alguna manera está en el afiche de la feria, y que realmente es conmovedor cuando él, frente a unos periodistas, cuenta que tenía tanta pasión por la lectura que llegó a inventar una estrategia muy especial. Él cuenta que cuando rondaba los 8 años inventó una precaria herramienta para leer bajo las cobijas por las noches. Debido a que había empezado a tener pesadillas, sus padres decidieron mudar su cama a la habitación matrimonial para que al despertar, atemorizado, no se encontrara solo. Pero le prohibieron quedarse leyendo hasta tarde, porque la luz encendida no los dejaba dormir. Entonces, agarraba un tubo de alguna vacuna o de aspirinas y lo llenaba de luciérnagas. Lo llevaba a la cama y lo escondía. De noche, haciendo rodar el tubo sobre las páginas del libro, leía debajo de las rosadas. Yo creo que Osiris Rodríguez Castillo, de alguna manera, y lo que él dice aquí, ha sido espectacularmente representado por nuestro gran ilustrador Mauricio Marra en el afiche que en estos 10 años y en esta Feria de las Luces nos acompaña. Y también quería, además de este hermoso homenaje a Carlos Maggi, y agradezco a la Cámara del Libro por habernos cedido este video, leer algo de uno de mis escritores preferidos, que es Eduardo Galeano, al cual invité durante las 9 ferias y no pude tenerlo aquí. Tuve al final una respuesta de su casa y de su señora, pero ya fue demasiado tarde. Entonces traté de buscar algo de la luz para que de alguna manera también estuviera presente. Les quiero regalar esto que a mí realmente me fascina. En las montañas más altas de Cajamarca, las que más demoraron en despertar y levantarse cuando el mundo nació, hay imágenes de la tierra y signos del cielo. Son figuras pintadas hace unos cuantos miles de años por los artistas sin nombre. Esos tatuajes de colores en las laderas de piedra han sobrevivido a la intemperie a pesar de los golpes de la lluvia y los mordiscones del tiempo. Las pinturas son y no son según la hora. Algunas se abren cuando se abre el día y al mediodía desaparecen muchas y otras van cambiando de forma y de color a lo largo del camino del sol, desde el alba hacia la noche. Y otras solo se dejan ver cuando el crepúsculo llega. Porque las pinturas han nacido de la mano humana, pero también son obra de la luz y están a su mandado. Ella, la luz, la otra artista, reina y señora, las esconde y las muestra como quiere y cuando quiere. Bienvenidos a esta 10ª edición de la Feria de Promoción a la Lectura y al Libro, a esta feria hecha de todos ustedes, que me han dado un empujoncito nada más, a una importantísima, espectacular confianza que ha puesto en nosotros y al equipo, tanto el señor Intendente como la Secretaria General,
y a todo el equipo de trabajo que bueno, desde el que clavó un clavito por ahí hasta el que me está ayudando con estas ideas locas y a bajarlas a veces a tierra, y bueno, a todos ellos les pertenece. Así que muchísimas gracias.